La papa, de la colonia a la industrialización. La papa es un alimento de tradición para los colombianos, pero ¿cómo prefieren consumirla? De todas las formas, chorreada, salada, cocinada, de todas las formas me gusta la papa. No la consumimos mucho porque pues la verdad no tenemos mucho tiempo para cocinar. Sí, claro, es un alimento esencial para los pueblanos de Funza. No me gusta la papa. ¿Por qué? Poco. No me gusta. Cocinada, frita, como sea. Para mí es la más rica la salada. Sudadita también es rica. Y la papa francesa. Bueno amigos, después de ver las diversas opiniones sobre la papa, el consumo y los gustos, los invito a que hagamos un recorrido para romper mitos y poder saber la verdad y todo el ciclo de lo que este noble cultivo ofrece para llegar a su mesa. La papa hoy es un cultivo estratégico en la seguridad alimentaria de todos los países, tal es así que su nivel de importancia lo reconoce la China y Brasil y cambian sus políticas públicas hacia el fomento de la producción de papa, puesto que la papa es el cultivo que más rendimiento por hectárea para consumo humano tiene. En el continente asiático se encuentran los países mayores productores de papa, comenzando por China, siguiendo por la India y en tercer lugar se encuentra el país transcontinental de Rusia. Origen. La papa es un cultivo originario de América, de límites entre Perú y Bolivia, en el lago Titicaca a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Fue base de la alimentación de los pueblos incas y de la América se llevó hacia Europa. La papa llega a Europa no como comida para seres humanos, llega como comida para presos y comida para animales. Solamente hasta después de las guerras se desarrolla el cultivo de la papa como alimento, pues los europeos no concebían que un ser humano pudiera arrancar del suelo o tener que escarbar para cosechar el alimento. La papa, incluso la iglesia no la veía como consumo, pues no entendían cómo un cultivo que no estaba en la Sagrada Escritura podía comerlo un buen cristiano. Muchos mitos enfrentaron a la papa, como que producía lepra, generaba lujuria, causaba males del cuerpo y del alma. Por eso, este alimento ha venido sufriendo siempre una gran transformación. Condiciones climáticas. La papa, al ser un tubérculo, requiere horas frío para poder tuberizar. Eso es, de convertirse de un esqueje a un tubérculo. Estas condiciones de hora frío en las zonas tropicales se adquieren por los metros sobre el nivel del mar. Así pues, países tropicales como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Bolivia requieren metros sobre el nivel del mar para acumular frío. Es por esto que esta particularidad en las zonas tropicales hacen que la papa se ubique en la zona alta. En otros países o en otros sectores del mundo, como Israel, Rusia, Argentina o Chile, la papa para acumular esas condiciones de hora frío se coordina con las estaciones. Entonces normalmente termina el invierno y se siembra la papa. De esta manera la tuberización que en el cultivo de la papa se da entre el día 25 y el día 40 alcanza a tener esa condición de hora frío que le va a permitir tuberizar. Luego de esto viene el llenado que se hace a través de los fotoasimilados, a través de los foliolos y traslocan al tubérculo. En Colombia, las condiciones agroclimáticas permiten establecer cultivos de papa desde los 2.000 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar, siendo los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño los mayores cultivadores, seguidos por Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila e incluso también podemos encontrar en el departamento del Magdalena en la Sierra Nevada de Santa Marta. La papa, de la colonia a la industrialización. La papa, de la colonia a la industrialización. Botánica. Diferente a lo que muchos creen, la papa no es una raíz, es un tallo. Los invito a que veamos la biología de esta planta.
Como vemos, la papa tiene raíces secundarias que la hacen poco eficientes. Como la semilla de la papa son los mismos tubérculos, no existe una radícula que busque hacia abajo, siempre las raíces van a los lados, por eso es tan ineficiente en el uso de nutrientes. Los tubérculos se forman laterales normalmente a un tallo principal. Dependiendo del número de tallos vamos a tener más o menos tubérculos. Las raíces de la papa exploran un área circundante a cada planta, por eso la fertilización se hace muy localizada al pie de los tubérculos. Los tubérculos que primero se forman serán los más gruesos y los últimos tubérculos en formarse tal vez nunca lleguen al mercado por el tamaño que tienen. Semilla. Utilizar una semilla certificada que cumpla con los requisitos de calidad exigidos disminuye riesgos sanitarios y por lo tanto los costos de producción del cultivo. Para obtener la certificación, la semilla debe someterse a una rigurosa inspección sanitaria para que no sobrepase los niveles de tolerancia establecidos para enfermedades. Se descartan tubérculos que presenten daños o signos de enfermedades como costra negra, roña polvosa, gota, bacteriosis o daños iniciales de larvas de gusano blanco y de polillas de la papa, en particular Tessia solanivora. Además, la semilla no debe tener daños mecánicos como cortes ni deformaciones. Adicionalmente, se le deben proporcionar condiciones óptimas de manejo que la protejan durante el almacenamiento y que favorezcan la calidad del tubérculo semilla. Toda la planeación, seguimiento permanente, cosecha, selección y tratamiento de semilla lo realizan las entidades competentes, teniendo en cuenta el manejo integrado de cultivo y las buenas prácticas agrícolas. Cultivo tradicional. Para sembrar la papa, lo primero que se debe hacer, si las condiciones de ladera o en plano, es mecanizar el suelo, intervenir el suelo con una mecanizada con tractor, arado o rotavator. Aquí en la zona de ladera, como la que hoy nos encontramos, el suelo se interviene normalmente primero con un pase de rotavator, luego un pase de arado y luego se pule para que entre la labor del surcado. Esta labor, como la que vemos acá, antiguamente se realizó con bueyes, hoy por hoy se viene realizando con caballo, que nos dan más rendimiento y más velocidad. Una vez queda surcado, se procede a depositar la semilla. Si es una buena semilla, una semilla certificada, solo se necesitará una semilla para dar origen a un muy buen cultivo. La semilla se coloca en el fondo del surco y se distancia al paso. Esto significa que nos va a quedar sembrada a más o menos unos 35 centímetros entre plantas. Al colocarla 35 centímetros entre plantas y 1 metro entre surcos, nos pueden dar densidades superiores a 25.000 plantas por hectárea hasta 32.000 plantas por hectárea, dependiendo de la distancia. Luego de la siembra se debe fertilizar según los resultados del análisis de suelo que se realizó con anterioridad, para determinar el contenido de nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. Se fertiliza con poco menos de 45 gramos por planta, colocándolo a la base de la planta, siempre en corona, esto porque la raíz de la planta de papa no es una raíz verdadera, entonces se distribuye hacia los lados. Se fertiliza en corona cuando es alrededor del tubérculo semilla o en banda cuando se coloca en todos los tubérculos. Esto nos da más o menos un consumo en el cultivo de la papa de entre 1.100 a 1.800 kilogramos por hectárea. Acabé de tapar. Esta es la última labor que se realiza en la siembra. En las zonas de ladera, esta labor se debe realizar con un azadón y a mano. Por eso, esta labor requiere muchos obreros. El cultivo de la papa, que puede tener unos costos de producción entre 18 millones por hectárea, tiene una participación de la mano de obra del 25% de sus costos. Así pues, este es un cultivo social que da trabajo a mucha gente y del que vivimos muchas familias.
En el cultivo de la papa son indispensables dos labores culturales que favorecen la productividad de la planta. Estas son el deshierve y el aporque. En el deshierve se le arrima suelo a la planta para que pueda competir contra malezas y los estolones que se empiezan a formar no encuentren luz. Al ser un tallo, los tallos modificados como los tubérculos, cormos y bulbos se convierten en ramas. Entonces al arrimarle suelito, al arrimarle tierra a la mata, va a permitir que este estolón no encuentre la luz sino se convierta en una papa. Los cultivos que se encuentran ubicados en zonas altas son más propensos a tener presencia de plagas limitantes del cultivo como el gusano blanco, Ilatecia solanivora o polilla guatemalteca. En cuanto a enfermedades, se pueden encontrar la gota o rancha causada por el hongo Phytophthora infestans. La papa, de la colonia a la industrialización. La papa, de la colonia a la industrialización. Aproximadamente 22 días antes de la cosecha debe llevarse a cabo una labor muy importante: la desecación de las plantas a partir del punto de madurez fisiológica. Esta actividad propicia una anticipación del período normal de cosecha. Se puede hacer de dos maneras: cortando la rama de una manera mecánica con un machete que corte la rama para que pueda suberizar y esa piel se pueda fijar. Nosotros los agricultores miramos que la piel esté fija al golpear los tubérculos. Cuando los tubérculos se golpean y ya no pelan, significa que el punto de cosecha ya está listo. Pero puede existir otro método, el método químico, que se hace normalmente con un herbicida, un dicoad, que normalmente empieza a desecar la papa y permite que se madure. Pero es importante aclarar que ese herbicida nunca va a llegar al tubérculo porque es un herbicida de contacto. Solamente se queda en las hojas y forma un peróxido de hidrógeno que ahí quema la hoja. Nunca se trasloca. Pero si llegase por algún motivo a caer al suelo, las arcillas del suelo lo encapsulan y lo inactivan. No queda viable ni queda trazable en aguas, ni en suelo, ni en el tubérculo que usted finalmente se consume. Han pasado ya 6 meses desde que se sembró la semilla y el cultivo ha pasado por muchas labores y cuidados en pro de una gran cosecha. Es el momento de ver si tanto esfuerzo y dedicación darán los resultados esperados. Para cosechar se establece primero una tabla o bloque central. A esa tabla o bloque central se van a cosechar los tubérculos que estén en el bloque derecho y en el bloque izquierdo, formando una sola tabla en la que el trabajador va a recoger y va a seleccionar la papa en los diversos tamaños, gruesa, pareja o riche, dependiendo de cómo el mercado lo quiere. Vale la pena mencionar que en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y en otras partes del país, la papa se comercializa sucia, sin lavar, diferente a lo que sucede en Antioquia, donde la papa se comercializa lavada. Ibardito, buenos días. Aquí se don Milton, ¿cómo me le va? Bien, hombre. ¿Qué cuenta? Bien, aquí que veníamos a visitarlo y quería que nos contara a los amigos televidentes cómo le ha ido en el cultivo de la papa. ¿Desde cuánto hace que usted conoce el cultivo de la papa? Pues el cultivo llevo como 5 años luchándole al cultivo, porque hay veces por decir, por los males, todo eso, pues le da uno mal, o los precios, hay veces no se porta, pues toca enfrentar y ahí vamos. ¿Cuál es la mayor satisfacción que le da a usted como agricultor el cultivo? Pues el rendimiento, y pues el precio también tiene que ayudar, porque ahorita por lo de los químicos, ahí sí son más altos, cada día más altos, y para sacar la inversión toca que dé también buena producción. ¿Qué variedades de papa siembra, Ibardín? Pastucita, a mí me gusta mucho la pastusa. ¿Y para comer cuál le gusta? La pastusa, porque uno toda la vida solo sembrando pastusa, pues le tiene fe a la pastusa, y a la que manda el mercado, la punta del mercado. ¿Ha tenido en estos 6 años tristezas con el cultivito de la papa? Sí, señor, cuando hay veces la polilla, que es la que ataca acá a los cultivos, y en tiempo de verano así sin yete, eso hay veces es duro para sacarla ya de que se meta al grano. Es un buen consejo a todos los amigos agricultores que pueden estarnos viendo, decirles que no abandonemos el campo, que retomemos las tierras de nuestros padres y nos dediquemos un poquito a trabajar la tierra, sí, a ensuciarnos las manos y a sudar. Seguirle ahí sí como el cuento, para adelante, y algún día tendrá que, si pierden unas, en las otras tienen, todas no son de perder. Ni todas de ganar. Exactamente, entonces toca
así lo que Dios disponga. ¿Y le piensa seguir apostando al cultivo? Toda la vida hasta el día que yo me muera. Déjeme, ¿puedo revisar la cosecha y mirar Claro, qué tan buena Milton. esté? Claro, sí, señor. Gracias, Libardito. Las papas en ladera se cultivan porque es la ecología del cultivo, pero todas las labores se deben hacer a mano. Estas papas difieren en Colombia en sus gustos culinarios, no olvidemos, las harinosas que sirven para hacer caldo, puré de papa, para hacer papas chorreadas, se producen acá, en estos sistemas, pero las papas industriales que nos sirven para hacer chips, que nos sirven para hacer papa en bastón, para hacer ensalada rusa y en muchos departamentos como Antioquia, Boyacá, también se consumen en fresco, se cultivan en la parte plana, en la parte de sabana, de una manera más industrializada. Los invito a que miremos cómo es este proceso. Cultivo tecnificado. Aquí estamos buscando papa para industria. Son papas que deben tener unas calidades físicas y químicas, por así llamarlo, especiales para que den freído y sirvan para la industria. Entonces, dependiendo de los contenidos nutricionales que tenga el suelo, empezamos nosotros a ajustar para hacer la posterior siembra. La papa, de la colonia a la industrialización. La papa, de la colonia a la industrialización. Este cultivo de papa tiene también otros componentes, como son la rotación de los suelos, la alimentación que le demos al suelo. En este caso viene de maíz, donde se incorporó la caña y hace que el suelo sea más suelto, se le da alimento al suelo y nos puede dar un mejor cultivo al final. Con el tractor lo que estamos ahorrando jornales, posición de semilla, regularidad en la cantidad de abono y mirar las cantidades de fertilizantes y los nutrientes que necesita el cultivo. Además, la siembra con máquina nos garantiza la uniformidad en la germinación porque todas las semillas quedan a una misma profundidad y con la misma cantidad de tierra por encima. Al ser este un cultivo tecnificado, algunas de sus labores culturales se hacen con la ayuda de maquinaria. Cuando la planta está cumpliendo más o menos 2 meses y medio de establecida, se hace la labor cultural del aporque. En algunas zonas se hace de hierba y aporque. En este caso solo se hace aporque, que también se hace mecánicamente, porque al sembrar con máquina nosotros ya tenemos preconformado un surco que nos ayuda al estononamiento y a la formación de los tubérculos. En este aporque se hace la segunda fertilización de la papa. Esta fertilización ya es basada también en el análisis de suelo y enfocada al llenado y producción de la papa. A continuación vamos a visitar un lote que tiene 3 meses de establecido y se encuentra en la etapa de floración. Este es uno de los momentos que más atención y cuidado debe recibir la planta. Tenemos que cuidarla supremamente bien en estos estados, sobre todo en la parte aérea de enfermedades tales como gota o alternaria, que es una de las enfermedades que ahorita se están presentando en la sabana de Bogotá, en este clima seco como estamos en este tiempo, y que ha afectado muchísimo al cultivo de la papa. Para el control de plagas y enfermedades se va a hacer un monitoreo constante en el cultivo, donde debemos identificar las diferentes plagas y las diferentes enfermedades que lo atacan, haciendo siempre un manejo preventivo y no curativo o erradicante del cultivo. ¿De qué manera se logra esto? Haciendo muy bien el recorrido de los cultivos y sabiendo identificar qué posibles plagas y posibles enfermedades nos pueden atacar, dependiendo del clima o dependiendo de los diversos factores que se vayan dando dentro del cultivo. Desde la siembra de la papa, el estado hídrico del suelo tiene influencia sobre toda la evolución del cultivo. Las necesidades de este elemento varían según el estadio de la planta y las condiciones ambientales. En este caso estamos viendo un sistema de riego al fondo que funciona con el mismo principio de un pivote central, pero que tiene un desplazamiento tipo hipódromo. Este sistema de riego nos permite tener aplicaciones de fertilizantes también y un menor tiempo en el desplazamiento y en la aplicación de la lámina de agua que necesitamos.
¿Qué ventajas tiene esto con respecto a los cultivos donde no se aplica riego? Podemos tener mejor control de plagas del suelo, menor estrés en las plantas, mejor desarrollo de las plantas, evitando también enfermedades como alternaria, que se pueden dar también por desecamiento de la planta y por estrés que se produce en épocas secas que se dan aquí en la sabana. En esta empresa preparan el cultivo para la cosecha aplicando un herbicida desecante. Luego, entre 15 y 20 días, comienzan a recolectar la papa de forma manual. Ahora, veamos cómo la clasifican según su tamaño. Estos tamaños se clasifican de la siguiente forma. Estos que son denominados ceros, que son papas de 8 centímetros para arriba, van para la industria de las papas a la francesa o otro tipo de industrialización similar. Estos otros tamaños, que están entre los 5 centímetros a 8 centímetros, son para nuestros clientes de papas para chips. Entonces ellos se llevan esto. Aquí también ellos tienen que buscar que no hayan daños como este tipo por verdeamiento, papas que quedan expuestas al sol, o acá podemos ver daños por insectos, que es lo que buscamos y tenemos que controlar durante el manejo. Acá tenemos otros tamaños que no van para industria, pero van para el mercado de plaza, que son las papas parejas, que son de menos de 5 centímetros. Estas papas que están con algún tipo de daño también son comercializadas, y las papas más pequeñas, que no alcanzan un tamaño comercial, también son empacadas y vendidas en las diferentes plazas de mercado. Cuando hablamos del sector productor de papa en Colombia, nos referimos a un tema forjado de generación en generación por personas trabajadoras y humildes, con costumbres y valores muy característicos. Personas que aman la agricultura y que cultivan desde 2.000 hasta los casi 3.500 metros sobre el nivel del mar, en condiciones que quizás no sean las más ideales. Aún así, son pocos los que se rinden. Durante siglos, se han dedicado a hacer de este tubérculo un alimento tradicional que llega a millones de hogares, para deleitar con diferentes platos. Para todos ellos, un gran reconocimiento y admiración. La papa es un alimento del cual no podemos perdernos, así que los invito a que consumamos papa.